Granada y vamos a hacerlo remontándonos en la historia para charlar de los orígenes de un municipio al cual le tenemos mucho cariño. Es uno de los principales de la comarca del Alacantí y es que en el Campello tienen mucho que contar respecto a cómo se formó, cuáles fueron sus orígenes. The Beginnings sería ahora si fuera un superhéroe. Los orígenes del Campello que muy bien se explican en este libro, El viaje del Campello, milenios de historia, 120 años desde que se formó el municipio, y vamos a charlar con su autor. Lo tenemos esta tarde con nosotros, el investigador Gerardo Muñoz Lorente. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Mara. Vamos a hablar de los orígenes del Campello, que son curiosos y que yo creo que pocas personas conocen, porque como bien indica el título del libro, son milenios de historia, pero 120 años solo, iba a decir, 120 años solo como municipio. Quizás es esta una de las cuestiones que tú querías poner sobre la mesa, ¿no? Un poco cómo se formó esa consolidación de tierras, de pedanías, que luego dio en llamarse el Campello. Claro, ahora se ha cumplido los 120 años desde que oficialmente se segregó el Campello de Alicante, del municipio de Alicante. Fue el último municipio que se creó en la comarca del Alacantí, ¿Sí? pero efectivamente la historia del Campello abarca mucho más tiempo, porque aparte de estos 120 años como municipio, pues estuvo como varios siglos como partida rural de Alicante, y luego anteriormente, bueno, pues aunque hay muchos espacios en blanco en su historia, pero arranca desde hace 5.000 años, porque tenemos uno de los principales yacimientos arqueológicos de la provincia, lo tenemos ahí, que es la Illeta de los Bañets. Sí. Los Bañetes, entonces ahí hay mucha historia y muy bien documentada gracias a la labor de los arqueólogos, especialmente del MARC. Sí que es verdad que el libro, y lo estoy hojeando ahora mismo, está profusamente documentado, con imágenes, con gráficas, con estadísticas, documentos, noticias también de la época. Como bien nos comentas, la historia del Campello se remonta a la época prehistórica. De hecho, conocemos muy bien arqueológicamente la riqueza del municipio, desde la prehistoria, asentamientos íberos, romanos, y hay buena muestra de todo ello, ¿no? Y al final, como ya digo, tiene mucha importancia arqueológica, que tú has querido mencionar y mencionas, pero claro, tampoco has podido referenciar toda en su profundidad, ¿no? Porque había muchos aspectos y tú querías abordar otros que no estuvieran tan documentados. Claro, sobre los temas de la prehistoria hasta la época islámica hay mucho publicado, hay mucha bibliografía, hay mucho trabajo que además se está renovando gracias a lo que decíamos antes de la labor tan importante que están haciendo los arqueólogos en esos yacimientos, no solamente de la Illeta, sino también en tierra firme, ¿no? Entonces, hombre, lo que pasa es que si escribo un libro sobre la historia de un municipio, no puedo dejar de mencionar esos momentos tan importantes como fueron la época antigua, ¿no? Claro. Sí, yo me centré más y mi interés estaba más en información que, bueno, pues no digo que estuviera perdida en absoluto, estaba muy bien custodiada tanto en el Archivo Municipal del Campello como en el de Alicante, y luego pues labor de investigación en hemeroteca, en bibliografía, en entrevistar a especialistas que han escrito sobre historias muy importantes pero parcialmente del Campello, y todo eso lo he intentado recopilar. Para mi sorpresa me encontré con muchísima más información de la que yo esperaba en un principio, y tuve que seleccionarla, ¿no? Y al final, pues estas 320 páginas, que son las que contiene este libro, no es más que un resumen, por desgracia, de un resumen de toda la información que recabé, sí. Bueno, y desde luego, para ser un resumen, ha salido un libro que precisamente de bolsillo no es, y tú comentabas, falta de información no había, pero quizá estaba dispersa, ¿no? Comentaba en la presentación el alcalde del municipio, Juanjo Berenguer, que se cumple así una asignatura pendiente de recopilar, ¿no? y de condensar en un volumen esa historia tan rica del Campello. Claro, es que efectivamente hay, como decíamos, mucho publicado y muy bien sobre la época antigua del Campello,
y se han escrito algunos libros sobre la historia más reciente del Campello, en el siglo XX. Hay varios libros que yo, por supuesto, he leído con mucha atención y que me han servido de fuentes de información. Pero recopilada toda, resumida toda la historia del municipio, pues no existía ningún libro hasta ahora, y esa es la asignatura pendiente que mencionaba el alcalde y que fue el encargo que yo recibí para hacer este proyecto, ¿no? Me pareció apasionante. Yo conocía al Campello, llevo viviendo en estas benditas tierras 40 años y muy cerca del Campello. No soy campellero, pero vivo muy cerca y lo conocía muy bien, pero es que ahora lo conozco, yo creo que no a la perfección, pero muy bien, mucho mejor, y desde luego es una localidad, es un municipio precioso que pueden estar los campelleros muy orgullosos de su historia. Es que muchas veces quien más se interesa por nuestra tierra y por nuestras costumbres y nuestra historia es quien no ha nacido en ella, precisamente, que lo ve con ojos, digamos, con cierta perspectiva y cierta distancia, ¿no? Y tú eres un claro ejemplo de esto. Sí, no, bueno, es verdad que también hay otros cronistas y otros historiadores que son profetas en esta tierra, ¿no? Sí. Que han nacido aquí y que escriben muy bien sobre estas tierras, ¿no? Pero bueno, otros tuvimos la suerte de venir a vivir aquí. En mi caso fue por elección, no Sí. fue porque me mandaran aquí, sino porque tanto mi esposa como yo decidimos venir a vivir aquí a Alicante con nuestros hijos, y entonces siempre he sentido mucha curiosidad por la historia de donde vivo, ¿no? De Alicante, que ciudad es la que yo quiero y en la que yo espero morirme algún día. Entonces, claro, por la afinidad, por cercanía, pues el Campello como otros municipios de la comarca y de la provincia, pues siempre he tenido mucha curiosidad por conocer cuáles son sus orígenes, cuáles son sus historias, y también, si es posible, rescatar esas microhistorias de personas anónimas, olvidadas en algunos casos, bueno, gracias a esa documentación, a esos legajos que se encuentran en los archivos municipales o en las noticias de prensa, de las hemerotecas, pues dan a conocer cómo era la vida cotidiana de esos lugares, que no dejan de ser una parte importante de la historia de cada sitio, ¿no? Como has comentado, se cumplieron hace poco esos 120 años desde que Campello se constituyó en municipio independiente de Alicante, y fue un proceso curioso porque, lejos de pensar que había una voluntad secesionista casi, fue el propio Ayuntamiento de Alicante el que les independizó, ¿no? Sí, digamos que ahí hay una pequeña controversia. No está muy claro, pero sí que parece que está, gracias a la documentación, está demostrado que no fue una iniciativa. Luego la tomaron con gusto y con ganas, ¿no? Claro. Pero no fue una iniciativa original de los propios campelleros, sino que nació ni siquiera de los alicantinos, sino de los que estaban gobernando el municipio de Alicante, ¿no? Se temía que, manteniendo el crecimiento de población que había en aquella época, a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, esto empezó la segregación en 1898, pues Alicante iba a pasar de los 50.000 habitantes, y eso suponía una serie de problemas, que a nivel fiscal y a nivel de impuestos, a nivel de gastos de municipalidad, etcétera, pues suponía un quebranto importante para las arcas municipales alicantinas. Además, teniendo en cuenta que estas 4 pedanías, que fueron las que constituyeron el núcleo del actual municipio del Campello, que eran, además del Campello, Fabraquer, Aigües Baixes y Barañis, ¿no? Entonces, eran 4 pedanías, 4 partidas rurales muy alejadas. Por medio estaba el municipio de San Juan, que ya existía, y además muy pobres, porque apenas se recababan impuestos en estas 4 pedanías, y sin embargo sí que había que hacer inversiones mínimas, porque tampoco es que se mataran los alcaldes y concejales, Claro, por darles un gran servicio, pero
todo era cálculos económicos, ¿no? Y entonces, de alguna forma, los trataron de convencer y sí, según una denuncia de una carta que apareció de uno de los vecinos de Barañes en uno de los periódicos de Alicante de la época, denunciaba que fueron presionados, que incluso le dijeron o os independizáis o os damos al municipio de San Juan como una partida rural, ¿no? Claro. Igual suponía una humillación tremenda para los campelleros y campelleras, ¿no? Pero fíjate, porque hicieron de la necesidad virtud en el sentido de que esto quizá les dio el espaldarazo para emprender un desarrollo, en este caso de la industria pesquera, por ejemplo, aprovecharon pues esos fondos marinos que tenían y que podían de alguna manera suponer ingresos para el municipio, también desarrollaron la parte agrícola y al final, entre la buena gestión de los alcaldes, que también resaltas en su momento, y este tipo de desarrollo industrial, pues consiguieron tener una economía mejor que tenían desde el punto de partida, ¿no? Por supuesto. Es que, claro, como tú dices, de la necesidad virtud, pero es que la pedanía, o sea, el municipio nació como un municipio eminentemente agrícola. Es verdad que ya había una importante y floreciente flota pesquera, pero era eminentemente agrícola. Claro. Pero es verdad que a finales ya del siglo XIX y a principios sobre todo del siglo XX, la flota pesquera empezó a crecer mucho. También es porque la sequía, la filoxera, pues obligó a muchos agricultores a reconvertir su vida laboral en la marinería, en la pesca, y bueno, pues llegó a ser Campello uno de los municipios más importantes con flota pesquera, el más importante incluso en los años 20 del Mediterráneo español y el segundo más importante de España. Pero también es verdad que eso fue evolucionando. Luego, en los años 50 y 60, empezó el cultivo del tomate, que fue una industria muy importante. Y luego también, pues, como todos sabemos, a partir de los 50 y sobre todo de los 60, pues empezó el auge del turismo y eso conllevó también el auge de la construcción. Y al mismo tiempo pues, empezó el declive de la industria pesquera, con lo cual ahora, desde hace unos años, Campello es eminentemente turístico y una localidad de servicios, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos viendo en imágenes, el libro ha sido editado con el auspicio, que se diría, del Ayuntamiento del Campello. Es decir, que por aquí se sigue en esta línea de dar a conocer la cultura y la historia del municipio, ¿no? También para que no caiga en el olvido. Tú te has sentido en este sentido respaldado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ha sido, insisto, ha sido una iniciativa del Ayuntamiento de Campello y del propio alcalde en persona, Claro. ¿no? Que tenía este interés, como él decía, de cumplir con esa asignatura pendiente del municipio. A mí me gusta porque... Ay. Es verdad, Mara, que Sí. por desgracia no deja de ser una excepción. Hoy en día también es verdad que sabemos que la crisis que estamos sufriendo y que llevamos económica desde hace ya más de 10 años y ahora por culpa de lo del coronavirus, claro. pero es que la cultura es importante y dentro de la cultura la historia también es muy relevante y muy importante, ¿no? Y no hay municipios que defiendan su historia y su cultura, pues como lo ha hecho ahora el Campello, y yo espero que esto cunda y que otros municipios de la comarca y de la provincia se animen a recuperar esa historia que tienen muchos de ellos tan antigua como la del Campello, ¿no? Bueno, además es algo que tú conoces bien como miembro del Consejo Valenciano de Cultura, o sea que hay que tomar nota de estos consejos y de estos apuntes que nos das. Aparte, en el libro, como ya comentábamos, se recogen ciertos episodios de la actualidad del momento, algunos artículos de periódicos, y es que han pasado tanto cosas buenas como malas. Por ejemplo, me ha llamado la atención aquella vez que tocó el gordo a todo el pueblo. Bueno, siempre hay alguien que no ha comprado el boleto y pobrecito. Pero vamos, en términos generales, les tocó el gordo literal. Sí, sí, a todo el pueblo. Estuvo muy repartido en diciembre del 93 y fue muy, bueno, una noticia claro. Muy seguida por todos los medios de comunicación, no solamente provinciales, sino de toda España, ¿no? Y fue muy repartido.
fue un premio muy repartido, gracias a lo cual, bueno, pues fue una inyección económica importante Claro. para el pueblo, ¿no? Pero también ha habido momentos otros que no han sido tan, tan buenos y tan bonitos, sino tristes y trágicos en algunos casos, ¿no? Pero bueno, yo he tratado de no de poner todos los hitos, todos los sucesos que han habido a lo largo de estos siglos, pero bueno, los que yo he encontrado más importantes, porque es que es una responsabilidad cuando un historiador trata de seleccionar información para plasmarla en un libro, tiene que ponerse un poquito en la piel del lector y de la Claro. lectora, ¿no? En este caso campellero, campellera, o no, o foráneo, ¿no? Y decir, bueno, esto puede interesar más o menos, porque tienes que seleccionar. Al final, ya digo, es que me he dejado mucho en el tintero. Pero hay hitos como este que tú comentas, de cuando tocó el gordo de la Lotería de Navidad, o como cuando ocurrió la explosión tremenda en el desembarco de los moros y cristianos del año 87, que hubo Ujú. los muertos y heridos, pues son hechos que impresionaron mucho que en aquel momento a Campello y a toda la provincia, pero que han quedado en la memoria colectiva, ¿no? Y eso, Claro. un libro que pretende recopilar lo más importante de la historia de un municipio, pues tiene que mencionarlo, aunque sea sin entrar mucho en profundidad, ¿no? Gerardo, ya para terminar, tú como investigador y como persona que reside en el Campello y que ama el municipio, ¿cuáles son los retos de cara al futuro que crees que son los más importantes o los objetivos que debería tener el Campello pues a corto o medio plazo? Pues, hombre, yo creo que el Campello siempre se ha caracterizado, los campelleros y campelleras han caracterizado por superar todas las crisis que han tenido a lo largo de su historia. Y es verdad que ahora, como en todos los sitios, por desgracia, llevamos dos crisis casi consecutivas muy duras. En la última todavía no la hemos superado, Ujú. pero yo espero que sí que la sepan superar con rapidez y como lo han hecho anteriormente. Es curioso como, eh, observando en la historia del Campillo reciente, las crisis tan agudas, por ejemplo la del 2008-2009, Ujú. las curvas que se producen tanto en el empleo como en la venta de casas, la construcción, en la industria, etcétera, etcétera, luego enseguida se repunta, ¿no? Y consiguen empezar a recuperar todo el bienestar social y toda la economía Ujú. municipal. Por desgracia, ahora ha venido este hachazo brutal y yo estoy convencido de que, si no este mismo año, que yo creo que sí, a partir del año que viene, el Campillo, como todas las localidades alicantinas, ¿no? Yo espero que empiecen a repuntar. El Campillo tiene experiencia en eso y han demostrado durante su historia que lo han sabido recuperar todas las crisis Ujú. estupendamente Pues bien. sí, y esta es una de las enseñanzas que nos deja este libro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, Gerardo Muñoz Lorente, y enhorabuena por el trabajo de documentación e investigación que has hecho sobre la historia de Campello. Muchas gracias, Mara, por vuestra invitación. Recomendadísimo este libro, este recorrido por los milenios de historia del municipio de El Campello, y nosotros vamos a continuar. Vamos a charlar también de, bueno, pues de algo que, si todo va bien, esperemos que haga historia, como es la poesía, el panorama poético, se podría decir, aquí en Alicante, ¿no? La escena de escritores y de autores que tenemos en nuestra ciudad, y de todo ello vamos a hablar con la organizadora de un festival, de un evento que busca aglutinar, unir a todos los interesados en el mundo de la poesía. Tenemos con nosotros a Ágora Reis después de la publicidad, así que no os mováis, que enseguida charlamos con ella.